Romanos 12, 3 al 8 dice: Digo pues, a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. Y el que hace misericordia con alegría. Ese es el texto. Y aquí está el bosquejo para que vayan reconociendo en el mapa en el que vamos. Sé que se ve poquito, pero se los voy comentando. Romanos 12, esta es la estructura, es un resumen nada más. Nos habla del relacionamiento con Dios. Versos 1 y 2 nos hablan del relacionamiento con Dios. El relacionamiento con uno mismo, del verso 3 al 8, como acabamos de leer ahora. Del 3 al 8, perdón, aquí es una guión. Del 3 al 8. El relacionamiento con el prójimo, del verso 9 al 16, y el relacionamiento con el enemigo del verso 17 al 21, que es el último verso de Romanos 12. Entonces, hermanos, esta es la estructura de Romanos 12. Más adelante, Romanos 13, 14, nos va a ir enseñando el relacionamiento con las autoridades y con los hermanos que piensan diferente a nosotros. Ese es el bosquejo en posteridad que vamos a ir hablando. Entonces, ¿por qué es importante estos temas? Por lo siguiente, hoy nos toca ver el relacionamiento con uno mismo. Si ya tomaron apuntes, ¿los puedo borrar? ¿O todavía no? Bueno, hoy vamos a ver el relacionamiento con uno mismo. Versos 3 al 8, pero vamos a dividirlo en dos partes. Primero, la parte de la estructura propiamente tal y luego de los dones. Luego de los dones, porque ahí es necesario que vayamos a desglosar levemente, sutilmente este tema. Entonces, hoy el relacionamiento con uno mismo, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo o cuál es mi análisis de mí mismo, ¿no? ¿Cómo me considero yo que soy? Hay café, pues ustedes pueden servirse tecito o cafecito, a la hora que gusten, se pueden parar y todo. ¿Quién soy? De acuerdo a mi propia cosmovisión, ¿cómo yo soy? ¿Cómo creo que yo soy? ¿Cómo me considero yo como persona? Es una pregunta amplia, es una pregunta no para que me respondan, sino porque voy hacia un punto. ¿Cómo nos definimos nosotros a nosotros mismos? ¿Cómo nos definimos? A ver, yo soy una persona poco temperamental, me cuesta la paciencia y Dios ha trabajado en mí con la paciencia. Todos los años que he pasado en el ministerio, que he pasado en la vida, el Señor ha trabajado mucho con la paciencia, porque desde muchacho, adolescente, di algunos atisbos de impaciencia. Entonces Dios trabajó conmigo en la paciencia. Esa es una de las cualidades de como yo soy. Entonces cada uno de ustedes se define a sí mismo y a veces algunas personas dicen, yo soy así y nadie me va a cambiar. No, yo soy así, ¿no? A veces entre parejas se dicen, tú me conociste así que no esperes más, así soy, y punto, ¿no? Así pienso también, así razono, así veo la vida, así veo la familia, este es mi punto de vista de la familia. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto hacerlo de esa manera, tener un punto de vista absolutamente independiente de la vida? Y la respuesta es absolutamente no. Ahora, entrando al contexto de la iglesia se
se relaciona. Entonces, ahora sí quiero hacer una pregunta particular a quien quiera responder. La iglesia se relaciona. Si ustedes observan que primero del capítulo 11 para atrás de Romanos fue toda doctrina y teología. Es todo doctrina y teología. Y después la aplicación de la teología descansa en el tema del relacionamiento. Hasta el capítulo 16 de Romanos vamos a ver la importancia del relacionamiento. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes acerca del relacionamiento? ¿Qué visión o cosmovisión tienen acerca del relacionamiento con la iglesia y con mi mundo? Es decir, con personas que no son creyentes o son creyentes de otra confesión. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca del relacionamiento? Porque una cosa es la opinión y la otra es la práctica. ¿Qué opinan del relacionamiento y cómo lo practican? ¿Quién me ayuda? Es libre, ¿eh? ¿Es importante el relacionamiento para ustedes como cristianos? ¿Sí? ¿Sí es importante? ¿Tienen alguna opinión al respecto? ¿Ah? Nos conocemos, el relacionamiento nos ayuda a convivir, a conocernos, a estar en esa comunión de saber cómo está tanto ella o ellos como su familia. Ese relacionamiento es importante para uno mismo, para la iglesia. Sí, muy bien. Eso es una opinión que es importante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo creo que el relacionamiento en principio es inevitable, ¿verdad? Ajá. No podemos decirnos que vivimos si no nos relacionamos. El hecho de vivir nos lleva necesariamente a relacionarnos día a día de diferentes maneras con diferentes personas por necesidad y por utilidad. Pero el relacionamiento, ya ahora sí, ir más allá de ese relacionamiento normal, común, el razonar, la necesidad de mejorar nuestro relacionamiento, la necesidad de hacerlo, y el hacerse un autoanálisis y ver en qué uno está fallando con esa falta de relacionamiento, en qué áreas, en la iglesia, fuera de la iglesia, con la familia, con los amigos, a veces hablo con él, un tanto indiferente, y poco hablo con la misma familia, muy poco hablo. Entonces, pues el relacionamiento es indispensable. Uh-huh. Y no hay que buscar como una consecuencia, sino que uno debe buscarlo intencionadamente. Y ahí se siente, uno piensa en esto y nos hacemos ese autoanálisis y nos damos cuenta en qué parte no se está dando ese relacionamiento. Uh-huh. Es necesario, uno considera que es necesario, pero a veces es para uno un tanto complicado. ¿Por qué? Porque no va con... Hay ciertas cosas a lo mejor que se deben arrastrar, se complica ese relacionamiento, hay que hacer más esfuerzos, pero aquí en lo que hemos aprendido en la iglesia ya lo comienza uno a ver desde otro enfoque, ya no como un esfuerzo muy personal, sino ya respaldar ese esfuerzo en lo que aprendemos de la misma palabra de Dios. Ya ahí ya se vuelve más consciente y más productivo y se hace el esfuerzo con más gusto. Y ahora sí que va a la redundancia. Se hace el esfuerzo con menos esfuerzo. Ese es un buen punto. Esta es la palabra que queríamos llegar. El relacionamiento es inevitable. El problema del ser humano es que de alguna manera mayormente o no hay porcentajes en que nosotros somos reservados, ¿sí o no? ¿Sí?
Somos reservados. ¿Qué significa reservar? Que filtramos con quienes nos queremos relacionar, y generalmente nos queremos relacionar con alguien que empatiza con nuestros ideales, nuestras confesiones, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, por lo que cuando no empatiza, ¿qué sucede? Y se produce un distanciamiento, ¿no? Distanciamiento. Entonces, hermanos, aquí hay un problema, porque la distancia es sinónimo de abismo, y abismo es sinónimo de infierno, porque cuando nos vamos a separar de Dios, vamos a ir a... Si nos separamos de Dios, la gente que no sea elegida por Dios, convertida, que no crea en Cristo, se va a perder en un abismo, es decir, una distancia, y se produce esta distancia que prácticamente se transforma en pecado, ¿no? Y la distancia nos aleja del propósito de Dios como cristianos de ser embajadores de Dios y de su evangelio. Entonces, es importante el relacionamiento como personas, como individuos y como cristianos. Si nosotros aplicamos el relacionamiento hacia, y lo dirigimos hacia el propósito de Dios, entonces el relacionamiento no solo es una filosofía inevitable, sino es un compromiso, ¿no? Ahora, Pablo, que nos está enseñando del relacionamiento, ¿con quién se relacionaba? ¿Solo con los que empatizaba? Y la respuesta es no, es evidentemente no. En el capítulo 16 lo vamos a volver a ver de nuevo, con quienes empatizaba Pablo. Entonces, él se ganaba porque él iba. El hecho de que Pablo fuera por casi todo el imperio predicando es porque él decía, voy a llegar a esta ciudad y me voy a ganar a estas personas, sean griegos o romanos, sean aristócratas, políticos o esclavos. Yo voy a ir y me los voy a ganar. Y eso es algo que hoy, como cristianos, hemos perdido mucho dentro del enfoque evangélico latinoamericano. Cuando Latinoamérica se convirtió al cristianismo, absorbió el cristianismo, envió misioneros como lo hizo Estados Unidos en su tiempo. Pero cuando nos acomodamos, cuando el evangelio es cómodo, cuando no hay persecución, cuando todo va bien, cuando la economía va bien, cuando todo va bien, entonces nos estancamos, hermanos, y dejamos de crecer. Por lo tanto, Pablo nos enseña que el relacionamiento es no solamente filosóficamente inevitable, sino que es un compromiso, un deber, es un deber. De hecho, más adelante, cuando lleguemos a ese punto, Pablo también, o la Biblia, nos enseña de que nosotros debemos ser hospedadores, nosotros debemos ser hospedadores. Pelearnos por quien llega para hospedarlo, hacerle un espacio en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo. El problema, cuando hablamos con los otros pastores misioneros que están plantando iglesias en otras latitudes, fuera de sus países, decimos, el problema de la iglesia evangélica global es que ya no estamos queriendo empatizar con los demás. Queremos que los demás empaticen conmigo, que se formen a como yo soy, a como yo pienso, a lo que yo vivo, como a mí me gusta el evangelio, como yo quisiera que el evangelio fuera. Todos tenemos un ideal de evangelio, pero cuando ese ideal se trastorna con otro que viene con otra idea, con otra cultura, con otra forma, no empatizamos, lo rechazamos. Y eso no debe ser así, porque nosotros debemos empatizar con todos y cuando se traspasa esto a la vida común, a la vida en el trabajo, funciona, hermanos, y nos da y abre las puertas de una y mil maneras.
Pues es solamente el relacionándonos que nosotros abrimos las puertas, sobre todo en el mundo misionero, en el mundo de misiones, cuando salimos a evangelizar, a hacer misiones o a apoyar a alguna iglesia como misioneros, lo que nos abre las puertas es eso, precisamente, el relacionamiento. Y a mí, pues, me ha funcionado antes de llegar aquí, los años que estuve afuera, personas que ni siquiera conocía tan profundamente, llegaba a la iglesia solamente por la recomendación de mi pastor o líder de misiones que me aceptaban en otros lugares. Si no hubiéramos tenido esa puerta, no hubiéramos podido pasar por todos los lugares donde pasamos, ni todas las iglesias donde estuvimos, de todas las denominaciones y diferentes confesiones. Entonces es importante el tema del relacionamiento en general, porque como esto es una escala, el fundamento es el relacionamiento con Dios nos abre puertas, el relacionamiento con uno mismo nos abre puertas, el relacionamiento con el prójimo nos abre puertas y el relacionamiento con el enemigo también nos abre puertas. Entonces vamos a quedarnos hoy con el relacionamiento con uno mismo, ¿sí? Pablo comienza a exhortarnos, enseñarnos que el relacionamiento con uno mismo se divide en 2 puntos y que van a estar basados en el verso 3. El primer punto es no tener una visión equivocada. A ver, ¿cómo lo apunté aquí? Para como resumen. Ya avancé. El complejo de superioridad. Complejo de superioridad. Y lo contrario al complejo de superioridad es el complejo de inferioridad. Inferioridad. Vamos a leer el verso 3. Si alguien lo lee, por favor, me ayudaría. Ok, Pablo comienza con esta palabra, gracia conferida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo ahí es, ustedes a mí me consideran como apóstol, el apóstol de los gentiles. Ustedes me reconocen como el misionero de este siglo. Probablemente a la cosmovisión de ustedes yo soy una persona muy especial, tengo muchas actitudes, habilidades, aptitudes, tengo mucho de todo eso, pero todo eso es solo gracia recibida. Todo lo que yo soy es gracia recibida. Entonces Pablo dice, yo no tengo de qué gloriarme o jactarme. Toda mi habilidad, toda mi disposición, todo lo que ha puesto Dios en mí, todo lo bueno que hay en mí, todo lo que ustedes puedan ver de mí, eso es solamente gracia. Cuando nosotros reconocemos la gracia que Dios ha puesto en nosotros, entonces podemos tener una cosmovisión con sensatez. Cosmovisión con sensatez. Entonces, Pablo dice en la primera parte, pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Simplemente por el tema de la gracia.
Dos cosas entonces estamos considerando aquí, el peligro y el complejo de superioridad y el de inferioridad. Ambos están relacionados en el verso 3. ¿Cómo se resume en una palabra o en sinónimos el complejo de superioridad? Y aquí me ayudan ustedes a buscar o a explicar esa palabra, o si tienen algún ejemplo, porque estos temas son muy fáciles: arrogancia y altivez de corazón. Y voy a resumir esto con un dibujito aquí, ¿ya? Como le gusta a las niñas. ¿Cómo me podrían ustedes resumir la palabra soberbia? ¿Algún ejemplo o en sus propias palabras qué es? Aunque ya sepamos el concepto todos, pero ¿cómo ustedes considerarían esa palabra? Soberbia, arrogancia, altivez de corazón. Ególatra. Ególatra. Parcial. Sí. Mejor parcial o totalmente. ¿Sí o no? O en ciertas cosas. La arrogancia no es que en todas nuestras áreas seamos arrogantes, sino que puede ser en una pequeña área o en la totalidad de nuestro ser arrogantes. Cuando a veces decimos, tú cállate porque yo soy el que sé, ¿no? Dependiendo del contexto, si es para humillar al otro y se rompe el principio de amar al prójimo, siempre eso es arrogancia, soberbia, altivez de corazón. Tú no sabes, ¿no? A veces se nos ha escapado eso, ¿sí o no? Tú no sabes qué estamos haciendo ahí, humillando al prójimo, y cada vez que humillamos al prójimo, rompemos un mandamiento, estamos siendo arrogantes. Ahora, si usted está cocinando un pastel y le dice a su esposo que no sabe, tú no sabes, eso no es arrogancia, ¿eh? Sí, no lo vayan a confundir, que todo eso es arrogancia, sino que arrogancia es, como dijo el hermano ahí, su concepto. ¿Alguien más quiere decir? ¿Quién tiene un concepto? Hay que ser resumido así por el tiempo, que me ayuden, no extendernos tanto. ¿Alguien más? ¿Qué puede decir de algún ejemplo de soberbia, arrogancia o altivez de corazón? ¿O se acuerda de algún ejemplo bíblico de arrogancia del corazón? ¿Sansón? ¿Se la ganaron a uno? ¿A alguien? ¿Qué más? Ahora, ¿con? Absalón, arrogancia, ¿sí? Pues se creía más bello que Sansón por su cabello, ¿no? ¿Alguna vez hemos sido soberbios? La soberbia, hermanos, en todos nosotros comienza cuando somos jóvenes, ¿no? La psicología cognitiva, que hace un estudio acerca del comportamiento humano, dice que cuando somos adolescentes comenzamos a independizarnos de la opinión del papá, de la mamá, de la familia, de los demás. Y que con un poco de independencia ya como jóvenes, como adolescentes, nos creemos que sabemos todo. Así que probablemente usted que tiene hijitos pequeños que van a pasar por adolescencia y juventud, en algún momento van a decir, qué anticuado eres, papá o mamá. Tú ya no sabes, estás perdido. Los tiempos han cambiado. Eso es soberbia. Es arrogancia. Eso es altivez. Porque todo don perfecto, toda habilidad, todo lo que somos proviene de Dios.
Todo lo bueno que nosotros tenemos proviene de Dios. Y el Hijo de Dios que se forma en la iglesia, en la palabra de Dios, va conociendo esto, se va confrontando y se va formando para ser mejor porque Dios lo ama. Porque quien quiere perfeccionar a un hijo es ¿por qué? Es porque lo ama. Entonces, la edad de la adolescencia nos hace arrogantes, o desde que somos adolescentes, jóvenes, y a veces, hermanos, aún casados somos arrogantes delante de los padres. Y ya cuando ellos no están, ¿no? Nos vamos hacia una colina imaginaria, recordando al papá o la mamá que tanto nos aconsejaba y terminamos diciendo lo que ya sabemos. Mi papá o mamá tenía razón. Por eso, hermanos, es importante que desde pequeños, y por eso puse en la publicidad y que estaba en las redes sociales, que es importante, y para la iglesia, que es importante la clase de formación porque nos forma a adolescentes, a jóvenes y a nosotros como adultos. Quien no quiera formarse, hermanos, pues se está negando a Dios. Porque la instrucción es importante, la instrucción lo podemos catalogar como una palabra que nos devuelve al camino, pero la formación nos fundamenta. Y a mí me cuesta un poquito a veces pensar que hay cristianos que les cueste formarse en la palabra de Dios, que se resistan. De hecho, antes la iglesia se fundamentaba más en la escuela dominical. ¿Quién vivió la época de las escuelas dominicales? Fabuloso, ¿no? Y eso también la iglesia se ha perdido después cuando pasamos a los conceptos de un culto más light, más emocional, más carismático, todo eso se fue quedando de lado. Pero es lo que nos forma, esto es lo que nos lleva a identificar dónde está el pecado que necesitamos sacar de nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 6, 16 y 10 al 19 referente a los temas que estamos tomando ahora? Después Proverbios 21, 4. ¿Ya lo tienen? Proverbios 6, 16 al 19. ¿Lo tienen? Leámoslo todos a la cuenta de 3. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 1, 2, 3. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre sus hermanos. Quiero destacar lo que dijo un pastor en una clase. Dijo, miren nomás, queridos hermanos. Dice, la lengua mentirosa, la mentira, no importa el tamaño de la mentira, y algo que pareciera tan común dentro de la iglesia, el que provoca discordia entre sus hermanos, es decir, el que respira mentiras, calumnias en los oídos de los demás para decir, mira el hermano qué error tiene, no me gusta esto del hermano, no me gusta esto del líder de jóvenes, no me gusta esto del pastor, no me gusta esto de la esposa del pastor, no me gusta esto, lo vincula con quien derrama sangre. ¿Sí o no? Al mentiroso, por muy pequeño que sea, con el que es calumniador, murmurador, lo vincula con ¿quién? Derrama sangre. El Señor lo califica igual que un asesino.
¿Se fijan lo que dice la palabra de Dios? ¿Ah? Y comienza con el primer tema: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos, la arrogancia, la soberbia y la altivez de corazón, hermanos, están al lado del asesino. Ahora, ¿qué dice Proverbios 21:4? Todos juntos. Proverbios 21:4. Uno, dos, tres. Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. ¿No? Miren nada más, ¿no? Mientras el justo, o para el justo, la lámpara es la palabra de Dios, para el impío su lámpara es la altivez de corazón, el orgullo, la soberbia, ¿no? Es ahí donde Dios se distancia. Aborrecer significa distanciarse. Así que el cristiano que diga una pequeña mentira es aborrecido. El que se le hace costumbre mentir sutilmente, una pequeña mentira, Dios lo aborrece. Eso significa, coloca una distancia, un infierno. Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mucha hambre, llegamos a la casa, abrimos el refrigerador, encontramos algo rico y satisfacemos esa necesidad. Es una ilustración muy simple, pero imagínense tener hambre, tener apetito de un día largo de trabajo y decirle al refrigerador: necesito comer, y el refrigerador diga: no quiero, no hay nada, no te voy a dar nada. Pero tengo hambre. ¿Se sufre o no se sufre? Cuando el hijo se acerca a la mamá o al papá y le dice: mamá, quiero esto, por favor, necesito esto, un lápiz, un cuaderno, una libreta para la escuela porque lo pidieron ahí. Y si la mamá dice que no, ¿cómo se sentirían los niños? ¿Le dolería en el corazón que su papá o su mamá no le escucharan y que los mandaran a la escuela sin ningún utensilio? ¿Cómo se va a desarrollar, desenvolver, relacionar ese niño cuando el papá o la mamá es indiferente a todos sus útiles? Con dolor, porque su papá, su mamá no fueron el sustento. Lo mismo con la pequeña mentira, cuando decimos: Señor, escucha mi oración, ¿no? Pero ya hay un hábito de una pequeña mentira porque es una pequeña mentira nada más. Y Proverbios dice que el labio mentiroso es aborrecido por Dios. Aborrecido por Dios. Y lo pone en el estatus de un asesino, ¿no? Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Y de eso nos quiere librar el Señor. El Señor entonces aborrece la altivez, el orgullo, la soberbia. No se acerca, no oye, no escucha al que se revela. Por tal motivo, Dios a través de Pablo nos da la exhortación correcta. Y les dice a los hijos de Dios, a los cristianos: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Nadie más. Y luego dice que hay que ser sensato, pensar con sensatez. Eso pone el equilibrio a la contraparte, en pensar de sí mismo con complejos de inferioridad. Aquí, complejos de inferioridad. El pastor Hernández Díaz López dice que vivir una vida cristiana con inferioridad puede transformarse en una falsa humildad. Una falsa humildad. Ni la altivez, ni la soberbia, ni
La baja autoestima, hermanos, es bíblica, porque así como hay personas que son altivos, arrogantes, orgullosos, también hay personas que se sienten muy inferiores. Hay personas que se sienten incompetentes para relacionarse con otras personas. Y pues en el estudio de Romanos, el pastor Hernández nos habla de sensatez. Sensatez es cordura. Todo hijo de Dios es heredero de Dios. Todo hijo de Dios es heredero de Dios. Heredero de Dios, heredero. Todo hijo de Dios es un heredero de Dios. Así que significa lo siguiente, que las máximas riquezas eternas, espirituales y riquezas temporales son dadas a sus hijos. Como herederos, nosotros tenemos acceso a sus promesas, a sus cuidados, a que Dios responda nuestras oraciones. De hecho, encontramos mucho este término, incluso se han hecho canciones de la óptica de Dios a nosotros. Nosotros somos la niña de sus ojos, la niña de sus ojos. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos, vemos eso, ¿no? No le quitamos el ojo de encima cuando son unos pequeños así. Queremos estar toda la vida cubriéndolos. Y no sabemos que pronto pase el tiempo, Mercedes va a querer ser independiente, formar su familia e irse. Está muy pronto, ¿verdad? Miguel. Pues así es la vida, es cíclica en ese sentido y en ese aspecto. De la misma manera Dios nos mira y Pablo combate el pecado. ¿Saben qué? Pablo combate el pecado del complejo de inferioridad. Pablo hace un combate contra eso en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versos 15 y 16. Ya comienzo a apurarme porque por el tiempo. Primera de Corintios 12, 15 y 16. Dice así, ¿ya lo tienen? Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Empiezo de nuevo porque no es la expresión. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso, ¿no sería parte del cuerpo? En este pasaje, Pablo, hermanos, prácticamente combate y exhorta que nadie tenga una autoestima inferior a sí mismo. Como dice Pablo, entonces, si el pie dice, ¿no? Si el pie dice, no soy la mano, es que la mano es más importante. Por eso, por no ser la mano, el pie no es parte del cuerpo. No, pues el pie es parte del cuerpo. Más adelante vamos a terminar con este pasaje. Entonces, Pablo combate y exhorta que nadie tenga una autoestima inferior a la que debiera tener. Ninguna otra cosa material le da al creyente el valor que Dios le dio. Ninguna cosa material le da valor al creyente más que el mismo Dios. Las posesiones no están por sobre el sacrificio del Señor por nuestras vidas. ¿Sí o no? Ninguna habilidad que yo tenga está por sobre la cruz de Cristo. Ningún título que yo posea está por sobre el precio de la obra redentora de Cristo por nosotros. Entonces, yo valgo y nosotros tenemos un valor que fue pagado con una moneda de sangre. Nadie, ninguna cosa material,
ninguna casa, un barrio exclusivo donde vivamos, ningún carro va a pagar el precio de la sangre de Cristo por mí. Así que mi valor no me lo da la propiedad o las propiedades. Mi valor no la da el carro que tenga o el lugar donde viva o el lugar donde trabaje o el título que ostente. Esos son honores de hombres y qué bueno que se pueda tener. Nos sirve para esta vida temporal si es que logramos tenerlo, pero no ambicionamos eso. El valor de mi vida, de nuestras vidas, fue Cristo derramando su sangre por nosotros. Así que yo tenga títulos, tenga propiedades, tenga un carro o no, yo puedo estar al lado de un aristócrata y no me puedo sentir absolutamente inferior a él. Puedo estar al lado de un científico, puedo estar al lado de un empresario y me voy a parar delante de él. Puedo estar al lado de un presidente, puedo estar al lado de un político, pero aún así, estando al lado de él, no me puedo sentir inferior porque mi precio lo pagó Cristo en la cruz. Por eso es que el cristiano tiene la libertad de relacionarse con plenitud, certeza, convicción y fe delante de cualquier hombre con títulos, de cualquier hombre con propiedad, de cualquier hombre aristócrata, de cualquier hombre que tenga posesiones. Porque aún así, teniendo al señor más rico o Elon Musk que esté al lado de nosotros y él no sea salvo, pues yo valgo más. No para humillarlo, sino simplemente para entender el relacionamiento con todos. Pero si yo me siento inferior y digo, pues es que el hermano tiene muchas empresas y yo me siento pequeño, no soy nada delante de él, ¿es una óptica correcta esa? No. Porque el valor que nosotros tenemos no se mide por nada de lo material, sino por lo inmaterial. Dios me puso un valor a mí. Dios puso un valor en nosotros. Ahora, ya terminando o empezando la conclusión es, otro punto importante que debemos tener en cuenta. Ya pasamos entonces el verso 3, complejo de superioridad, complejo de inferioridad no debe haber en nosotros como hijos de Dios. Pero el punto importante es con qué relación, a ver si me ayudan, y lo encuentran, no lo descubren, con qué Pablo relaciona valga la redundancia, el relacionamiento de la iglesia. ¿Con qué relaciona Pablo? ¿Con qué vincula Pablo el relacionamiento de los creyentes, la iglesia? ¿Con qué? ¿Con el cuerpo? Sí. Pero previamente para llegar al cuerpo, ¿quién dijo? Miembros, sí. ¿Y cada miembro qué tiene? Fe. Está bien, está dentro del concepto general, pero funciones. Pero para poder funcionar, ¿qué tienen que tener? Vida. Habilidad. Sinónimo de habilidad. Dones. Fíjense nada más, que el relacionamiento Pablo lo vincula con los dones. Con los dones. ¿Pero en qué sentido? Veamos ahora. ¿Cómo sé que soy importante para Dios? ¿Cómo sé que soy importante para Dios y que Él me ama y fui tan importante? Cuando Él nos da dones. En una parábola sabemos que Dios nos ha hablado de que los dones son como los tesoros que hay que multiplicar, ¿no? Las monedas que hay que multiplicar. Es un valor que hay que multiplicar. Es
importante. Dios no le daría algo importante a los que no son suyos. Dios les da dones a los que son de su propiedad, a los que le pertenecen, a los que ama. Ama y pertenencia. A los que ama y a los que le pertenecen. Es decir, que Dios nos da dones porque nos valora. Si no fuésemos importantes para Dios, entonces obviaría los dones. Pero Dios da dones, talento, habilidad, capacidad a los que ama, a los que son suyos, a los que tienen su cobertura. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos una correcta comprensión de los dones, no se nos hace difícil servir. No es una queja servir a los demás. No es una queja servir a la iglesia. No es una queja servir en los ministerios. No es una queja servir a otros. No es una queja servir en el trabajo. Porque sabemos que esa capacidad lo dio Dios a nosotros para servir. Principalmente al cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, Pablo exhorta de la siguiente manera en los versos 4 al 6 acerca y el tema de los dones de Romanos 12. Romanos 12. Cuatro al 6, que dice lo siguiente. Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es profecía, y ahí empieza, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Los dones, dádivas, habilidades. Hay algunas iglesias que separan talento con don y al final no es así, es lo mismo. Los dones, las habilidades, la capacidad o recursos que Dios nos da ha sido principalmente para bendecir al cuerpo de Cristo. Hermanos, entiéndase, cuerpo de Cristo es la iglesia, no exclusivamente el pastor, Incluye al pastor, pero nos incluye a todos como un solo cuerpo. La evidencia del valor que tenemos para Dios es porque nos ha confiado habilidades, capacidad, dones, talentos o recursos para fortalecer, unificar el cuerpo de Cristo. Entonces aquí yo hago una pregunta. ¿Podría la mano decir: no tengo ninguna intención de tomar la cuchara para que coma la boca? ¿Es lógico eso? Podría, otra vez usemos el pie. ¿Podría el pie decir: me niego a caminar porque la mano me cae tan mal? ¿Es lógico eso? Fíjense que eso a veces pasa dentro de la iglesia. Pasan cosas ilógicas. Porque no me gusta este hermano, no me gusta esta hermana, no me gusta aquí, no me gusta allá, no me gusta esto. Y se les olvida y romantizan el término producto terminado. Fue una linda serie que compartimos años atrás. Pero se queda en el romanticismo teológico. Pero en la práctica, no. Así de ilógico suena tener una distancia o diferencia con un hermano del mismo cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan ustedes a los ojos decir: me caen tan mal los pies?
Así que no voy a permitir que sepa dónde va. Tampoco, es lógico. Es ilógico. Es normal que hayan diferencias entre los hermanos, pero tampoco es el concepto normalizar. Es normal que existan diferencias entre uno y otro, pero no es correcto normalizar lo normal, sino salir de lo que aqueja a Dios. Entonces, si yo veo a alguien que me cuesta empatizar, que me cuesta que me caiga bien, porque tiene esto y esto otro, me lo gano. Si me gano a una persona que es difícil, y más para Cristo, mejor sería, ¿no? Pero si me gano la empatía, ¿qué cosa nos puede hacer difícil en la vida después? Algo así, dice Pablo, las ilustraciones que yo mencioné, en el mismo 1 Corintios 12, pero ahora en el 21, verso 21. 1 Corintios 12, 21. Miren lo que dicen hasta el 21 y 22 nada más, mejor. Pablo dice, el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. ¿Sí o no? Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más indispensables. Los más indispensables. Haciendo un poco de memoria al tema del jueves pasado, cuando hablamos de la redención de Dios, que Dios no solo nos redimió a nosotros de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado, sino que también redimió todo lo que somos y todas nuestras habilidades y todos nuestros recursos. Y adjuntándolo con este tema, entonces, hermanos, todos hemos sido dotados por dones. Nadie puede decir que no sirvo para el cuerpo de Cristo, puesto que todos somos valorados por Dios y su obra redentora. Alguno puede pensar, yo no tengo dones, pero Dios sí los dotó con un don, como vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, probablemente Dios nos dio el amor por nuestra profesión, que cuando llegamos a Cristo se redimió para esa habilidad ofrecerlo a la iglesia. Los dones no pueden, por lo tanto, ser escondidos. Los dones deben ser redimidos con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo primeramente. Hermanos, esto yo lo aprendí desde muy pequeño y fue parte de mi vida en las distintas etapas de la iglesia donde yo crecí. Primero teníamos un espacio reducido, tuvimos que crecer el espacio. Era una pared de ladrillo que hubo que tumbar para crecer en una segunda, una tercera y una cuarta etapa. ¿Quiénes hacían ese trabajo? Los albañiles de la iglesia, los carpinteros de la iglesia, que dejaban sus días especiales para ir a trabajar, que generalmente era viernes por la tarde, sábados y domingo en las mañanas en algunos momentos. Nosotros ahí de chiquitos lo único que hacíamos de chalanes nomás, pues nos mandaban a buscar material, ladrillo, madera y cosas por el estilo. Pero todos trabajamos. ¿Y las hermanas qué? Las hermanas ayudaban a que los hermanos pudieran comer, desayunar, comer y después algo de cena antes de irse a la casa. Hermanos, levantaban las iglesias los mismos hermanos de la iglesia. En todas partes ha sido así, en toda Latinoamérica así ha sido, ¿no? ¿Alguien participó alguna vez de eso, aunque sea poniendo algo de ladrillos, madera? Entonces, hermanos, nosotros crecimos así. El último ejemplo que más me llamó la atención fue en Brasil, cuando en una iglesia a la que nos invitaron, terminamos el culto, y cuando terminamos el culto íbamos saliendo, y habían unos hermanos arriba trabajando, ¿cierto? Era arriba, ¿no? Y hermanos, ellos terminaban su jornada a las 4 o 5 de la tarde, 6 o 7 hasta las 12, 1 de la mañana estaban
construyendo la planta arriba de la iglesia y hermanas trabajando para poder tener ahí el lunch. O sea, esos talentos, esas habilidades estaban en función de la iglesia. Yo creo que ellos han comprendido bien redimir las habilidades y talentos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, en este caso en algo físico como la iglesia. Finalmente, Dios a través de Pablo nos enseña cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo a través de los dones. Y hace una lista, después vamos a ir viendo otras más, hace una lista de dones. Los dones, hermanos, son para edificarnos unos a otros. Si no tenemos esa disposición, hermanos, entonces estamos también siendo indiferentes al llamado de Dios. Pero aquellos que aportan con sus dones, talentos, habilidades o recursos para bendecir a los hermanos, para bendecir a otros, entonces sí hay disposición de poner en práctica la palabra de Dios. Hay un don, y con esto termino, ahora sí, hay un don que Dios le dio a toda la iglesia, a toda la iglesia. Hay un don que es general, no hay nadie en la iglesia que no tenga un don, y Dios le dio un don a toda la iglesia. ¿Cuál sería, creen ustedes a su criterio, ese don? Servir, sí, es uno de ellos. Alabarle también es uno de ellos. La fe es el concepto doctrinal también. Profecía también. Reconciliación también es un don de la iglesia, está permanente. Pero hay un don que sostiene a cada uno de lo que ustedes acaban de decir, y ese es el don de la unidad. En ese don es tan importante, hermanos, porque es la forma de cómo los hijos de Dios, escuchen, esa es la forma de cómo los hijos de Dios pueden demostrar su agradecimiento a Dios por la salvación. La unidad. ¿Dónde más ataca el diablo? En la falta de unidad. Cuando hay una iglesia unida y es sensible a las necesidades de los unos con los otros, espirituales o no, hermanos, entonces esa iglesia prospera. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y pasó la generación de Josué y vio que estaba todo cómodo, ya no había guerras, estaba súper cómodo, ¿qué pasó en ese periodo? Se perdió la unidad, comenzó la murmuración, la queja, no me gusta esto, y empezaron a alejarse de Dios. Pero cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando hay tristeza, ahí uno está apegado al hermano porque necesita de su afecto, necesita de la unidad, de la oración de la iglesia, de la oración en comunidad. Cuidado si usted está entrando en la tierra prometida, no permita entrar en el periodo de letargo. ¿Y cómo se identifica eso? Cuando hay murmuración, quejas, flojera, mis dones no los quiero poner y ejercitar, etc. Pero cuando hay un ejercicio de los dones, hermanos, la iglesia crece, se ama. Y ese puente para llegar a ese amor es el don de la unidad. Pregunta: ¿usted está y yo estamos trabajando en ese don? Eso significa tener la misma actitud de Pablo, no esperar que vengan a mí. Yo voy a terrenos difíciles. La iglesia de Corinto no era una iglesia muy fácil. Todos quisiéramos ir a una iglesia como de Filipo, ¿no? En Filipenses.
como la iglesia de Filipenses. Todos quisiéramos, pero tenemos que ir también a Corinto. Tenemos que hacer misiones también en otras latitudes. Tenemos que ir a la iglesia de Roma, que aún así, que aunque no nos conozca, tenemos que ir a servir. Entonces la unidad está no en quedarme en decir que vengan los demás a acercarse a mí, sino en nosotros acercarnos a los demás. Amén. Vamos a cantar.